Vamos a analizar el significado, los detalles del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que sobre el papel y a la espera de una negociación de los detalles durante los próximos 60 días, presenta el acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz, y por lo tanto que vuelva a fluir el petróleo, las exportaciones de petróleo y fertilizantes y todo lo demás por el estrecho de Hormuz, por este punto logístico clave del comercio mundial, y también por otro lado el cese de las hostilidades, incluido el Líbano, dice el acuerdo que ha presentado Irán. Nos acompaña en directo en Capital Radio Daniel Lacalle, que es economista jefe en Tresis, gran conocedor del mundo de la energía y del petróleo. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Gracias por invitarme. Pues con la información disponible, ¿cuál es tu primera impresión de este memorando? Yo creo que el memorándum es muy importante porque no solamente se abre el estrecho de Hormuz, sino que se garantiza que Irán no va a tener jamás una posibilidad de hacer un arma nuclear, se va a recolectar el uranio enriquecido, vamos a tener un proceso además completamente monitorizado por Estados Unidos. Todo lo que estamos viendo en el memorándum se ve que además son acuerdos en los que todos esos elementos, todos esos catalizadores se tienen que dar tras el cumplimiento por parte de Irán de sus compromisos con respecto al programa nuclear, con respecto a la seguridad y, por supuesto, con respecto a los proxies terroristas, Hezbollah, Hamas, etcétera, que financia Irán, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que el acuerdo, desde luego, es muy, muy, muy positivo para el mercado del petróleo, para los mercados en general. La prima de riesgo geopolítico se reduce significativamente. No nos olvidemos que este acuerdo está firmado no solamente por Estados Unidos e Irán. Esto es un acuerdo en el que están incluidos los países del Golfo, está incluido Israel y está incluida hasta Turquía. Por lo tanto, todos estos factores son relevantes porque el régimen de Irán estaba en una posición en la que no podía soportar un mes más con la inflación más alta desde la Segunda Guerra Mundial, con los datos del propio Banco Central de Irán, una inflación de más del 77%, 113% de inflación en bienes y servicios básicos, la economía en depresión, salida de capitales multiplicada por 5 en los últimos meses y, por supuesto, una moneda completamente en ruinas, el rial, que está cotizando ya a 1,7 millones con respecto a $1. Es un memorándum de entendimiento mutuo en el que hay 14 puntos en los que están nominalmente de acuerdo Estados Unidos e Irán. Efectivamente, hay puntos en los que se señala directamente a los proxies, que son los colaboradores, los que están fuera de las propias fronteras de Irán. Ojo que ahí también está Israel supuestamente implicado en su actividad por medio. ¿Qué puede salir mal? Porque quedan 60 días todavía de conversación hasta la firma del acuerdo definitivo. Pueden salir mal algunas cosas, por supuesto, pero seamos serios. Yo creo que lo importante aquí es que Irán se ha dado cuenta de que no tiene ninguna otra opción. Es más, en los próximos 60 días, la posición del estrecho de Hormuz será todavía más débil en cuanto a la estrategia de parar el comercio global, porque lo que hemos visto y la razón por la que esta guerra ha funcionado desde el punto de vista económico ha sido que lo que Irán pensaba que iba a ser un arma que iba a ahogar al resto del mundo, en realidad lo que ha hecho ha sido ahogarles a ellos. El 80% de las exportaciones del régimen iraní pasan por el estrecho de Hormuz, el 65% de los ingresos fiscales del régimen iraní dependen del estrecho de Hormuz y el supuesto arma estratégica del régimen iraní del estrecho de Hormuz era bloquear el estrecho de Hormuz para todos excepto para ellos. El gobierno de Estados Unidos dijo, no te preocupes que te lo voy a bloquear a ti también y entonces vas a ver lo que es bueno. Y eso es lo que ha ocurrido, la gran diferencia. El otro factor esencial del que no se habla es que Irán, el régimen iraní, decidió
cerrar Internet para sus ciudadanos para evitar que se supiese qué era lo que estaba pasando dentro de las fronteras de Irán. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha sido demoler todavía más su economía al quitar la posibilidad de uso de Internet para los pequeños comercios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos esos dos factores juntos, el hecho de que el estrecho de Hormuz cada día tiene menos relevancia estratégica, hemos visto cómo Irak ha empezado a construir infraestructuras alternativas, Emiratos, Arabia Saudí, etcétera. Lo que se ha demostrado, de nuevo, Luis Vicente, es que cuando alguien tiene una ventaja competitiva por una infraestructura, en el momento en el que la utiliza para chantajear o para amenazar a sus clientes, lo que hace es mostrar su mayor debilidad, ¿no? Lo vimos en la guerra de Ucrania, lo hemos visto en tantas ocasiones y de nuevo se ha vuelto a demostrar. No es que Irán tuviese al mundo ahogado, sino que el mundo ha ahogado a un régimen que ahora necesita llegar a este acuerdo. Por lo tanto, ¿puede ir algo mal? Hombre, pueden ir cosas mal. Desde luego, la capacidad del régimen iraní de decirle a Hezbollah que no ataque no es tanta como la que era hace 6 meses. El régimen iraní tampoco está unido. El régimen iraní está completamente descabezado. Se habla en los medios de comunicación europeos de un líder supremo al que nadie ha visto. Esto es muy importante porque puede haber sustos en el camino, pero el día tras día, tras día, tras día, demuestra que la posición en cuanto al comercio global, en cuanto al petróleo, en cuanto a la economía mundial, es muy diferente a la que muchos temían, no fue mi caso, como tú bien sabes, muchos decían que iba a ser al principio de la guerra. Hablemos de los detalles, los mercados que suelen ser muy impacientes y calibrar muy bien los riesgos, quizá están esperando como gran noticia la liberación del Estrecho de Hormuz. El punto quinto del acuerdo, del memorando que ha desvelado, que ha divulgado Irán, no lo tenemos por el lado americano, esto es versión iraní, dice que el acuerdo incluye la reapertura del Estrecho de Hormuz en un plazo de 30 días bajo arreglos iraníes. ¿Por No, qué se eso no es tardará? cierto. ¿No es cierto? Esto no es cierto. Es que es muy importante que dejemos ya de aceptar como válidas las noticias que llegan del régimen iraní. Fíjate si no es cierto que un miembro del Parlamento iraní de la parte más dura publicó el Memorandum of Understanding, el memorándum de entendimiento, en el que reflejaba que no hay ningún tipo de monitorización ni de tutela por parte de Irán en la apertura del Estrecho de Hormuz. Si es que además, por otro lado, tenemos los datos. Primero dijeron que iban a cobrar un peaje que no le ha cobrado a nadie. Después dijeron que iban a hacer una rebaja solamente de $2 millones por barco a $200.000. Después se dieron cuenta que la Armada estadounidense y que Omán pues tienen, por supuesto, muchísimo más. Y sobre todo es que siempre no entiendo por qué en el debate sobre el Estrecho de Hormuz se olvida Omán. Omán no es un socio estratégico de Irán. Omán es un adversario de Irán que está completamente alineado con el resto de los países del Golfo que ven a Irán, desafortunadamente, no como un socio estratégico o como un socio incómodo de la OPEP, sino como uno de los que les ha atacado y que les está fastidiando su negocio. Por lo tanto, no es cierto que Irán vaya a monitorizar ni a tutelar la apertura del Estrecho de Hormuz. No es cierto que Irán vaya a recibir miles de millones de dólares de activos bloqueados, bajo ningún concepto. No es cierto que Irán vaya a decidir cuál es el proceso de monitorización del programa nuclear. Es exactamente lo contrario. Entonces, y además, no hace falta ir a lo que dice Irán, es que no hace falta nada más que ver lo que publicó el propio sábado por la noche uno de los parlamentarios del régimen que estaba indignado porque Irán quedaba completamente desdibujado como fuerza de poder, ¿no? ¿Cuál sería tu escenario ahora para los precios del petróleo, para el mercado del petróleo? Ahora están los precios del barril en los futuros cerca de los $80. Sí, yo creo que si miramos en todos los sentidos, desde el punto de vista de momentum, lo vemos desde el punto de vista de oferta y demanda y lo vemos desde el punto de vista de las noticias,
Desde el punto de vista del momentum, el hecho de que el West Texas haya roto $81 significa que ha roto el soporte más importante que tenía y por lo tanto se puede continuar en una caída porque claro, ahora van a entrar un montón de margin calls a inversores o a traders que habían tomado posiciones muy apalancadas en el petróleo con muy poco equity. Ojo con eso, ¿no? Entonces, primero, la parte de momentum no pinta bien. La parte de oferta y demanda tampoco pinta bien. Los propios datos que ha publicado la OPEP sobre oferta y demanda muestran que la oferta no OPEP ha crecido mucho. Estados Unidos es el mayor exportador mundial de petróleo y de gas y por lo tanto lo que hemos visto ha sido un cambio significativo en el que la oferta que está llegando de distintas áreas, incluido Venezuela, siempre nos olvidamos de Venezuela, digamos que equilibra el mercado y lo vemos en la curva de futuros. Si miras la curva de futuros, se ha aplanado, pero es que se ha aplanado por la parte frontal y por la parte final. Y esto es muy importante, es decir, está bajando el precio al que los mercados de futuros aceptan el petróleo spot, pero también el de largo plazo. Y yo creo que eso es importante. Desde el punto de vista geopolítico puede haber sustos, pero fíjate que ya llevamos más de una semana en la que cada vez que hay un susto geopolítico por una noticia en la que parece que las cosas empeoran, los picos de subida del petróleo son más bajos que los anteriores y los picos de bajada son más bajos que los anteriores. Y esos dientes de sierra, desde luego, pues lo que muestran también es que el mercado empieza a descontar que en estos próximos 60 días puede haber algún tipo de cambio, pero que no hay un cambio de tendencia y que desde luego no es alcista. Y las segundas rondas que tanto nos preocupan en economía, Daniel, Mm. la inflación. Sí. La inflación, vamos. Mira, lo del Banco Central Europeo, eso no es fácil de justificar, es que es increíble. El Banco Central Europeo se le ocurrió subir 25 puntos básicos cuando las materias primas ya estaban bajando, y esto es importante, ¿eh? No es que estemos hablando hoy ha empezado la tendencia, es que las materias primas, el petróleo, los fertilizantes, etcétera, el índice de commodities estaban ya a la baja y el índice de fletes también. Bien, bueno, pues eso es lo primero. ¿Qué es lo que va a pasar con la inflación? Pues mira, el último dato de inflación en Estados Unidos, el 65% de la subida mensual era el componente energético. Si nosotros vemos cuál ha sido el cambio en los elementos energéticos y dónde están ahora, la inflación del próximo mes va a ser una bajada muy significativa. Por lo tanto, la Reserva Federal, que no tenía ninguna justificación para subir tipos de interés en Estados Unidos, viendo los datos de inflación subyacente, los datos de la inmensa mayoría de los elementos de la tabla que de hecho mostraban desinflación y no inflación, y además que por fin yo creo que la Reserva Federal va a tener que pedir perdón. Después de más de un año no hay ningún tipo de evidencia de que los aranceles hayan tenido un impacto en la inflación ni en la inflación subyacente. Entonces, ¿qué es importante? Pues nada más que ver que hemos tenido una subida de los precios individuales por la crisis energética de corto plazo, que ha sido una subida muy inferior a la que se creó en el 2021-2023 con el exceso fiscal y el exceso monetario de los gobiernos, pero también es muy importante recordar lo que ocurre posteriormente. Y deberíamos haber aprendido algo de la guerra de Ucrania, pero la gente no quiere ver la evidencia del mercado de materias primas nunca. En la guerra de Ucrania se dispararon los precios a corto plazo y terminó el año los precios de las materias primas por debajo de los niveles donde estaban en el año 2022, cuando saltó la guerra de Ucrania, y lo más importante, la guerra de Ucrania sigue y el petróleo continuó bajando hasta el año 2025. Yo creo que simplemente nos tenemos que dar cuenta de algo muy importante. Ni la OPEP
ni Estados Unidos, ni ninguno de los productores relevantes en el mercado de petróleo tiene el más mínimo interés en poner unos precios en el mercado que sean inasumibles para los clientes, porque saben que es dispararse en su propio pie a medio plazo y saben sobre todo que el petróleo spot del que hablamos todos los días en los mercados es una parte ínfima del mercado total de petróleo. Entonces yo lo que creo es que la inflación va a bajar muy rápidamente y además va a bajar muy rápidamente mostrando que el miedo a las subidas de tipos no estaba justificado, no estuvo justificado a pesar de la subida del precio del petróleo. El petróleo ha subido muchísimo menos de lo que la gente estimaba en términos nominales y en términos reales, esto es muy importante siempre, y además la gasolina, el gas natural, etcétera. Los propios fertilizantes han mostrado un dinamismo y una flexibilidad y unas cadenas de suministro muchísimo más flexibles de lo que mis queridos amigos de hoja de Excel siempre piensan, ¿no? La visión, el análisis de Daniel Lacalle, economista jefe en Tresis, hoy en Capital Radio. Gracias por compartirlo, Daniel. Que vaya bien el día. Un fuerte abrazo, gracias.